La Biblia es una copia. Ciertos videos que yo he visto hablan de que la Biblia es una copia. Decir que la Biblia es una copia de varias religiones es algo que contradice mucho lo que es la palabra de Dios. Y contradecir la palabra de Dios no es meramente un hecho que tú vas a hacer y solamente porque te salió así decirlo. No, que hay personas que tienen ciertos ideales y para atacar lo que es el cristianismo, para atacar lo que es lo que impera ahora mismo, la creencia, el credo a Dios, formulan hipótesis o formulan informaciones en base de otras informaciones, pero ignoran muchas cosas. Ignoran profundizar y buscar informaciones de expertos para poder rebatir lo que es la palabra de Dios o la Biblia, vamos a decirlo así. Entonces estas personas traen a la mesa, traen estas informaciones que lo que hacen es más desinformar. No es información para uno consumir y darlo por hecho, sino que traen informaciones de acuerdo a, a sus pensamientos y a sus criterios. Pero yo haciendo acción de información, de formarme, de profundizar y de buscar la opinión de los expertos, tanto de lo que están a favor y en contra de la Biblia, tanto como ateos como creyentes o historiadores que están a favor de lo que es el compendio bíblico y personas que rebaten totalmente lo que es la creencia en Dios y tanto así lo que es su palabra. Y cuando hablo de su palabra, hablo de la Biblia. Estas personas hablan de que la Biblia, primeramente, es una copia de varias religiones y otros rebaten lo que es el cristianismo y eso es aparte. Entonces estoy hablando de videos que uno puede encontrar y son videos de personas que tienen sus creencias y a ello expresar su creencia lo dan como algo exacto, algo que no tiene equivocación. Entonces, no, no acuden a las personas que son expertos en la materia. Y primeramente, para una persona hacer un video tiene que buscar información de los expertos en la materia o de personas que tienen el vasto conocimiento de lo que están hablando. Hay personas que tienen libros, hay un libro que habla año 303. eh, Esto es un libro que está totalmente en contra de lo que es el cristianismo y lo pone que el cristianismo es una falsedad. Pero cuando uno busca información o uno profundiza el tema, encontramos que hay expertos que dicen todo lo contrario, tanto como personas que están a favor y en contra de lo que es Dios. Eh, lo que están en contra, vamos a decir, de los ateos o agnósticos, todas esas ramas de no creencia, históricamente no rebaten lo que es la persona de Jesucristo y cuando tú hablas de Jesucristo estás hablando del cristianismo, de la base, del centro del cristianismo, la piedra del cristianismo. Entonces, existen videos también que rebaten lo que es la Biblia en su totalidad. Bueno, no lo hacen objetivamente, sino que tienen ciertas informaciones sobre las otras religiones y
esto le añaden su subjetividad, no son objetivos. Tratan de acomodar las cosas según su pensamiento y esta información la dan como enseñanza y la dan como realidad, pero está totalmente divorciado de la realidad. La realidad es que si la Biblia está haciendo copia de los sumerios, de los egipcios, de los griegos, está totalmente divorciado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, según la Biblia, salió de Egipto y cuando uno relaciona la religión egipcia y lo que es la creencia, vamos a decir, judía, vamos a llamarle judío a eso, cuando uno hace balanza sobre lo que es lo egipcio y lo judío, está totalmente divorciado, no tiene correlación, no se relaciona. Entonces, hay información de que dice que el libro de los muertos tiene, eh, antes de la Biblia, tiene lo que es los 10 mandamientos. Entonces, cuando uno investiga y profundiza lo que es el libro de los muertos, uno encuentra que lo que se supone que era la originalidad de los 10 mandamientos, resulta que no tiene ninguna relación porque el libro de los muertos que las personas relacionan con los 10 mandamientos habla de alguien que está tratando de enfocar su vida en lo que no ha hecho o lo que ha hecho bien. Es decir, que esta persona está haciendo un uso de juramento y cuando tú lo comparas, haces una comparación gráfica de los 10 mandamientos, está totalmente divorciado porque los 10 mandamientos es un Dios que hace pacto y da 10 mandatos a estas personas y lo da como algo de alianza, hace una alianza de acuerdo a estos mandatos y no tiene ninguna relación, siendo una copia supuestamente del libro de los muertos. En lo que es que la persona tiene que hacer como un voto, está haciendo como, no sé, como un juramento o algo así. Y esto habla de que estas personas no han apagado el fuego del sacrificio, de que no le han hecho daño a nadie, de que no han molestado lo que es la ofrenda para el sacrificio, que no tiene nada que ver, en su comparativa, no tiene nada que ver con el libro de los muertos en lo que es los 10 mandamientos. Pero hay algo que no se ha tomado en cuenta de que es los mayas y los incas tienen mandamientos que se parecen a los 10 mandamientos. Pero esto no lo toman en cuenta porque no lo pueden relacionar, porque como es nuevo mundo y el nuevo mundo no estaba descubierto en ese momento, no lo relacionan. Pero tiene más parecido lo que es los mandatos de los mayas y de los incas a los 10 mandamientos de la Biblia. Pero no los relacionan porque saben que no pueden tener una relación porque quién copió a quién, uno en el nuevo mundo que todavía no era descubierto y lo que era el Medio Oriente. Entonces, cuando hablamos de las historias bíblicas, tanto como el diluvio, como la creación, tanto como, no sé, tantas cosas que hay en el nuevo, en el Génesis, y esto lo relacionan con otras religiones. Bueno, podemos partir de la base de que supuestamente la Biblia o lo que escribieron la Biblia hicieron copia de lo que es los sumerios y vamos a ver, lo que ellos dicen es que son los sumerios y los griegos. Primeramente, el pueblo esclavo que salió de Egipto no hablaba griego. Y si le dices Y si dices que Moisés, que se crió bajo el faraón, no puede hablar griego ni tomar esa información para dársela al pueblo, entonces no hay relación en esto.
Y partiendo de la base de que quien escribió primero, hay informaciones en los sumerios y hay informaciones en los griegos. Entonces, ¿quién copió a quién? Los sumerios escribieron primero esas historias y los griegos también escribieron. Entonces, los griegos le copiaron a los sumerios y entonces los hebreos le copiaron a los griegos. Entonces, ¿quién copió a quién? Esta información eh, es manipulable. Puedo decir, bueno, este escribió primero, después este le copió a este, y entonces los hebreos le copiaron a los dos. Entonces es como quien dice atacar al que escribió de último. Pero no se ponen, no lo ponemos en la partida de que no será que eso sea verdad y los tres independientemente en diferentes épocas escribieron lo mismo. Entonces, atacar a la palabra de Dios, atacar la Biblia de esa manera, es muy irresponsable. Bueno, vengo a presentar lo que es la realidad. Vamos a decirlo así. ¿Quién descubrió América? ¿Américo Vespucio o Colón? Depende de lo que tú quieras creer o depende de lo que tú quieras formularte. La historia dice, y esto es realidad, la historia dice que fue Cristóbal Colón. Pero hay otra historia aparte que dice que fue Américo Vespucio. Entonces, es algo para rebatir y es algo real. Entonces, Colón descubrió América o descubrió el nuevo continente, que es mejor decirlo así. Pero en mi país, República Dominicana, dice la historia que fue en mi país. Y entonces en Puerto Rico dice que Colón fue allá. Entonces hay discrepancia. ¿Qué quiero decir con esto? Es de acuerdo al punto de vista que tú lo quieras decir. Y si vamos a la realidad, si agarramos la realidad, lo que es real ahora mismo, en lo que es la Mesopotamia es Irak. Y su religión actualmente es el musulmán. Son musulmanes. No están creyendo en lo que es el politeísmo antiguo o las creencias de Mesopotamia antigua, sino que están creyendo ahora mismo a algo sumamente similar a lo que es la Biblia. Pero esto no lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque en vez de contradecir la Biblia, la fortalece en lo que es sus historias. Entonces, es algo amañable que quieren hacer para ir en contra de lo que es la Biblia. Cuando tú ves que en Grecia, los griegos no tienen hasta este entonces, hay una gran variedad de religiones, o una variedad de religiones, vamos a decirlo así, para no decir que una gran variedad de religiones, pero no se está creyendo lo que los griegos originalmente estaban diciendo, lo que originalmente era su religión. Ahora no es ni religión, ahora es mitología griega. Entonces, cuando ya tú pones mitología griega y la Biblia y las creencias sumerias que se quedaron en el olvido, la mitología griega se quedaron en el olvido y hasta hoy en día los hebreos, que ahora son judíos, todavía tienen lo que es la Biblia, la Tanaj o el Antiguo Testamento de la Biblia. Entonces, cuando tú lo traes a la realidad, tú dices, bueno, aquellos quedaron atrás, entonces la copia quedó mejor y mayor que los originales. Esto no tiene nada de sentido.
Esto raya en lo ridículo, raya en lo vano. Esto raya en lo vano. Eso es vano. Entonces, vamos a ver. Existe la lengua semítica. Existe el antisemismo. Existen las escrituras semíticas. Ahora, ¿qué yo saco con esto? Que se habla de Sem, de el primer hijo de Noé, y cuando tú ves que si en la realidad hay escritura semítica, hay lenguaje semítico, y existe lo que es el antisemitismo, que es ir anti los judíos o odiar a los judíos, ese es antisemitismo. Entonces, estás hablando de una palabra que es en la realidad que estamos viviendo, que existe. Escritura que la podemos palpar, este lenguaje que están ahí, y es en base a lo que es el hijo de Noé. Entonces, cuando nos vamos a la epopeya de Gilgamesh, ya lo he discutido esto antes. Cuando vamos a la epopeya de Gilgamesh, entonces, ¿dónde quedó Ustapinti? No sé cómo se dice, un Tapinsti, algo así, Ustapinsti. ¿Dónde quedó? Ya he leído la epopeya de Gilgamesh, pero no tiene nada de realidad. La realidad es que la escritura bíblica habla del hijo de Noé y sus descendencias. Claro, va a lo que es el lado sumerio, va llegando hasta Abraham en esa línea de generaciones, o en esa línea de lo que es las generaciones de los hijos de Abraham, de los hijos, perdón, de Sem. Entonces, a esto se le llama escrituras semíticas, y a esto se le llama lenguajes semíticos. Esto está en la realidad. Ahora, si nos vamos al libro de, de Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh, que está en las tablas sumerias, eso se quedó atrás. Eso no aporta ninguna información a lo que es la realidad que tú y yo vivimos. Entonces, para no alargar más y para tener más visión de lo que estoy exponiendo, es que los expertos, estudiosos, personas que son historiadores, personas que estudian a los historiadores, personas que son uh, filósofos, filósofos estudiosos, filósofos profesores, maestros de lo que es sus ramas. Estas personas están de acuerdo a lo que es el compendio bíblico. Están de acuerdo, y otros están de desacuerdo, pero no hacen la ridiculez de decir que la Tanakh hebraica es una copia de otras religiones. Hablan seriamente de lo que es el esoterismo, pero cuando tú hablas del esoterismo, es algo totalmente divorciado de lo que es el cristianismo. Hacen ataques al cristianismo acerca del esoterismo porque tienen cierto parecido, pero hay estudiosos, que voy a poner los links, personas que sí saben de la materia, que desde el 1993-92 han hecho debates, y estas personas no caen en la ridiculez, sino que lo hacen profesionalmente, y no hacen videos sin que nadie les rebata y que nadie le lleve la contraria, sino solamente hacen videos trayendo una desinformación. Esta gente responsablemente delante de una persona que sabe de la materia pueden hablar de estos temas
Y la persona que tradujo los libros de Qumran, de las cuevas del Qumran, esa persona da fe o está 100% seguro de que el Antiguo y Nuevo Testamento tienen más relación entre sí que el esoterismo y el cristianismo. Hay una persona que tiene un libro que dice año 303, que habla que el Nuevo Testamento o el cristianismo fue escrito por dos personas y que esa persona hicieron esto vulgarmente, hicieron lo que es el cristianismo y que es un engaño, que es una mentira. Entonces, podemos ver que los expertos hablan y dan testimonio, personas tanto como judíos, personas tanto como profesores, filósofos españoles, eh, que acerca de lo que es la historia, como Flavio Josefo, y todas esas historias, todos estos historiadores, perdón, eh, hablan de lo que es la vida de Jesús, tanto a favor o en contra de lo que es el cristianismo, pero lo hacen con respeto y lo hacen de una manera responsable, con base. Entonces, vemos que hay una gran relación de lo que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y está divorciado de lo que es el esoterismo y de las otras religiones. Es bueno, es mejor y bueno para la salud de tu conocimiento profundizar y ir a buscar videos que sí estén hablando de algo objetivo, no de personas que pongan videos o hagan publicaciones de una forma desinformativa, disfrazándolo de información. En realidad, la Biblia como palabra de Dios, y eso lo hablo de mi subjetividad, como palabra de Dios, la Biblia, siendo una copia de estas religiones, que cualquiera que sea, ha sido la mejor copia de estas religiones y ha superado sus copias. Digo, sus originales, perdón. Esta copia sumamente ha superado sus supuestas originales. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Biblia, lo que es proféticamente no ha fallado. Un 95%, un 98%, dicen algunos, de lo que es sus profecías se han cumplido. Podemos ver en la realidad, el río Éufrates se secó. El desierto en ciertos lugares que dice la palabra de Dios, reverdeció. Han encontrado las nuevas cabras o ovejas para el sacrificio, que es algo que también es profetizado. Habla la palabra de Dios en su profecía de Adolf Hitler. Para eso tú tienes que, o cualquiera que ve este video, tiene que buscar las enseñanza de John Cobb. Ese es un judío mesiánico. Jonathan Cobb es un judío mesiánico que él habla de todas esas profecías que se están cumpliendo. Tú creas o no creas en la Biblia, es bueno que primeramente busques personas responsables que sepan de la materia para tú dar por válido o por bueno cualquier información que tú encuentres en Facebook o en cualquier otro lugar o en YouTube o en cualquier otro lugar que tú puedas recibir una información primeramente para darle el visto bueno. Profundiza, ve a fuentes fidedignas, fuentes de personas, fuente de personas que realmente sepan de lo que están hablando, de la materia que se está hablando. No solamente dar por visto bueno cualquier información. Quiero redundar en esto para tenerlo claro, porque ya yo lo he hecho, no solamente estoy haciendo un video porque quiero hacer un video, no.
volviendo a lo que es la palabra de Dios, tiene una profecía exacta. Entonces, a través del tiempo que se está escribiendo la Biblia, o que se escribió la Biblia, perdón, que se escribió la Biblia, que se estuvo escribiendo la Biblia, quise decir, a través de ese tiempo se fueron dando profecías y cumpliéndose profecías, hasta que hoy en día podemos ver marzo del 2019 que un familiar de Donald Trump, no sé qué ahora es, si es yerno o sobrino, no sé, va a ir a Jerusalén a hablar del proyecto de paz y seguridad. Claro está que la palabra en la Biblia hay una profecía que habla de esto, de paz y seguridad. Entonces, todo esto está encaminando a que la Biblia, siendo una copia, ha superado en, en información, ha superado en todo sentido a sus supuestas originales, siendo ella una copia. Diciendo esto, me queda claro que hay personas que están en contra de la palabra de Dios, en contra de la Biblia, pero sin una base. No tienen base, solamente sustraen informaciones para desinformar.